Hoy en Enrollados nos acompaña Luis Betancourt, bogotano, ingeniero electrónico de la Pontificia Universidad Javeriana, que cuando cursaba su último semestre le sobraba algo de tiempo y quiso aprovecharlo entendiendo el funcionamiento del naciente HTML y JavaScript, lo que estaba por detrás de los sitios web en esos años. Aquello que nació a comienzos de los años 2000 como una mera motivación por aprender a programar, se convertiría 19 años después en una serie de servicios profesionales relacionados con marketing digital, comercio electrónico y automatización. De esta forma, Luis ha asesorado a empresas como ProColombia, Bavaria, Tapsi, Farmatodo, Voice Bunny, entre otras. Es mentor de Google for Startups, Apps.co, Rockstar Americas, Founder Institute, entre otras. Asimismo, brinda a los emprendedores asesoría y formación en marketing digital a través de su curso Táctico, con el cual ha entrenado a más de 1000 emprendedores a la fecha. Hola a todos, bienvenidos a Enrollados, un podcast emprendedor. Hoy con un nuevo episodio. Continuamos con nuestro libro, El Libro Negro del Emprendedor. Y bueno, para el día de hoy me encuentro acá con Vladimir Guzmán. Hola Vladimir, ¿cómo vas? ¿Cómo estás, David? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, todo muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Todo en orden. Feliz porque vamos a cerrar este libro tan interesante que ha sido. Un broche de oro. Y pues para ello trajimos a Luis Betancourt. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Desde la casa, ¿no? Ingeniero electrónico de hace unos 18 o 20 años. Ya un par de décadas. Y si te parece, pues empecemos por ahí. Perfecto. Tú estudias ingeniería electrónica, ¿cierto? Y ocurre un evento muy bonito que en momentos pasados de nuestra vida en común hemos discutido, y es que te quedaba un poco de tiempo libre. Me tiré una materia y me quedó el semestre casi libre. Ah, ese detallito no me lo sabía. Porque ingeniero electrónico y con tiempo libre, Sí, no es tan Eso fácil. fue raro, sí. Por fortuna me tiré una materia y tuve un semestre muy tranquilo y gracias a eso tuve tiempo. ¿Y qué pasó ahí, Luis? Y ahí empecé, en realidad por casualidades de la vida, con un profesor que en ese momento era el director de carrera, Juan Carlos Giraldo, al que prácticamente le debo el hecho de estar hoy aquí. Él empezó a enseñarnos a un grupo y a mí, éramos como unas 5 personas, a programar. Nos enseñó de HTML, de JavaScript y de PHP, que en ese momento pues era muy novedoso. Completamente nuevo, y era la base, digamos, sobre la que se construían los sitios web en ese momento. Total. Los primeros lenguajes de programación. Tal cual. Y a mí el tema me encantó, empecé a aprender muchísimo del tema al punto que luego, cuando estaba buscando práctica profesional y no encontré como ingeniero electrónico, en cambio en el empleo.com, siempre digo que soy un caso de éxito del empleo.com, no es patrocinado, pero soy un caso de éxito, encontré un trabajo como desarrollador web gracias a esto con Alex Torrenegra, uno de nuestros emprendedores insignia. Y pues básicamente todo fue gracias a que aprendí por cuenta propia a programar. Vea pues. Y entonces ahí haces tus primeros pinitos con la organización de Alexander, ¿cierto? ¿Ahí ya era Bunny o no? No, estábamos la torre. muy atrás. De hecho, ni siquiera. En esa época yo entré trabajando con un proyecto que se llamaba Rentalo.com, que era un Airbnb de la época. Y él estaba recién lanzando Voice 123, que fue su gran proyecto. Voice Bunny vino casi 10 años después. Okay. Estamos hablando de 2004, que fueron sus inicios como emprendedor. Yo empecé trabajando con él como desarrollador, pero a la semana él me invitó a enfocarme en un área que hoy en día conocemos como SEO, Search Engine Optimization, que en esa época yo no tenía ni idea de qué era eso. Hace 19 años no existía casi que en Colombia, así que fue una oportunidad enorme empezar a trabajar con él enfocado en el mercado en Estados Unidos. Sí, para quienes no están familiarizados con el término, hace referencia al posicionamiento orgánico de los sitios web una vez que se ha introducido una palabra que le pega directo o no tan directo al criterio de búsqueda, ¿cierto? Entonces, para que los sitios aparezcan en los primeros resultados de búsqueda, pues se necesita una técnica, una forma de construir los sitios web. Y desde ese entonces, que era muy nuevo en esa época, desde ese entonces, pues Luis ya estaba trabajando. Y eso daría lugar a tu especialización en marketing digital en la práctica. Finalmente te fuiste principalmente por ahí, ¿verdad? Yo estuve 7 años en total trabajando con él enfocado únicamente en SEO, en posicionar páginas en los primeros lugares de Google.
Y en esa época, sin saberlo y sin que todavía ni siquiera me rondara por la cabeza el concepto de emprendimiento o startup, pues yo estaba trabajando en un emprendimiento, en una startup. Trabajaba desde la casa, completamente remoto muchas veces. Y pues eso también empieza a meterle a uno en la cabeza el gusanito, y pues ya después era muy difícil no querer también independizarme y dar el salto. Pero volvamos un poquito atrás, David. ¿Tú desde la universidad tuviste algún tipo de inclinación, motivación hacia el emprendimiento? Ninguna. Lo único de lo que yo tengo recuerdo... Un ñoñazo de electrónica de los muchos que pero tenemos. Absolutamente. De hecho... Por ahí vendiendo dulces o algo. La único que vendí fue galletas en una época de la universidad. Y fue un hit porque las galletas eran tan ricas que yo no tenía que hacer absolutamente nada para venderlas. Yo tenía un tarrito de galletas, decía por delante 200 pesos, calculen la época. Y a mí en clase, incluso a veces me da un poco de pena, me llegaban los 200 pesos que yo no sabía ni de dónde venían. Yo echaba la galletica entre la bolsa y la mandaba y no sabía ni para dónde iba. Y en la central y en todos lados las galletas eran un éxito. Fue mi único viso emprendedor. ¿Hacías las galletas o las hacía. las hacías tú? Galletas de mantequilla y las terminaba con chocolate amargo, negro y chocolate blanco. ¿Y hacías cuentas de materia prima, esas cosas? Seguramente sí, pero creo que en esa época me costaban como 20,000 pesos las materias primas y yo sacaba como 40,000 pesos de cada tarrado de galletas. Entonces era un buen negocio. Luis, ¿y cuál fue la motivación de iniciar eso? En realidad no me acuerdo muy bien, pero la novia que tenía en esa época me enseñó a hacer las galletas. Y pues tal vez fue en ese semestre que tuve como tiempo. En esa época no me daban mucha plata para la semana, entonces dije, pues aquí nos podemos de pronto ajustar. Pero yo creo que fue el único viso emprendedor, porque en mi familia muy poco hubo motivación por ese lado. Entonces, no sé. Luego, entonces, tienes toda esta experiencia en Bumi, o bueno, con Alexandra más bien. Claro. Sí. ¿Y cuándo dices, me voy solo? Fueron dos momentos realmente. En el 2007 yo me fui a vivir, gracias a la posibilidad de trabajar remoto, me fui a vivir 3 meses en Buenos Aires y luego decidí quedarme un año completo. Entonces estuve trabajando un año desde Buenos Aires completamente remoto. Luego volví, trabajé 6 meses más y decidí en ese momento renunciar. En esa época yo había crecido en el equipo de Réntalo. Había pasado por diferentes roles y había llegado al rol como de liderazgo también del equipo, y por movimientos internos había terminado teniendo participación del negocio. Entonces en ese momento vendimos esa participación y fue como un pequeño exit, y con ese dinero yo tomé la decisión de renunciar e irme un año sabático, que fue un año de viaje con Couchsurfing, esta comunidad de compartir sofás. Sí. Me fui un año completamente desconectado del mundo, luego regresé con el ánimo de ser independiente, freelance o algo parecido, pero en ese momento básicamente yo desayunaba y quedaba libre. De disciplina estaba absolutamente grave después de un año sabático. Entonces dije, no, necesito volver a tomar ritmo, y me acuerdo mucho que puse en Facebook buscando trabajo, y 30 segundos después mensaje interno de Alex nuevamente, hablemos. Y al día siguiente estaba en entrevista con mis amigos. O sea, fue las entrevistas más chistosas de la vida, porque eran ¿qué hubo? ¿Cómo le fue? ¿Qué ha pasado? Y al final, bueno, y no sé qué preguntar. Entonces entré a trabajar nuevamente un año más, y de ahí sí ya decidí independizarme definitivamente, porque, bueno, en un principio la idea era hacer un emprendimiento con Alex. Íbamos a sacar algo que se llamaba en ese momento Localo, que era una versión muy parecida a lo que es hoy en día Airbnb. Pero justamente Airbnb en ese momento estaba explotando, y en ese momento yo ya lo había venido sintiendo y me había venido dando cuenta que a mí me gusta mucho trabajar solo. Y pues sacar un emprendimiento y un proyecto de ese estilo solo pues no era tan viable. Y en cambio en ese momento, en esa época, me empezaron a salir un montón de oportunidades ofreciendo cursos, charlas de SEO, de otras áreas del marketing digital. Así que en algún momento tomé la decisión un poco de escucharle a la vida y seguir por ese camino que me estaba mostrando que me hacía mucho más sentido. Claro. David, ¿te acuerdas que uno de los postulados del autor es, si puede hacerlo solo, hágalo solo? Sí. Es muy curioso, porque llegas precisamente a ese mensaje de emprender con las capacidades que uno tiene, teniendo también el control, la visión del emprendimiento, de lo que se quiere lograr. Pero bueno, viste como hay unas limitantes también donde pues había oportunidad de tener un partner, un socio, y puede ser también valeroso.
De hecho, sí, y digamos que el primer momento fue cuando todavía trabajaba con Alex y tuve la oportunidad de dirigir un equipo. Me di cuenta que ni soy bueno haciéndolo ni me gusta hacerlo. No me siento cómodo exigiéndole a las personas o incluso de alguna manera regañando o reprendiendo porque no se cumplía tiempos. Ese tipo de seguimiento no es algo con lo que me sienta muy cómodo. Okay. Y luego también cuando empecé a independizarme y empezó el negocio a crecer, llegó un punto en el que la naturaleza típica de un negocio alrededor del marketing digital, sobre todo cuando van llegando más clientes, es pues tienes que empezar a crecer, tienes que armar un equipo para poder delegar y el camino natural tal vez es construir algo como una agencia. Era lo que la lógica tal vez me decía. Pero ese camino a mí no me encajaba mucho, yo no me sentía cómodo con ese modelo. Entonces me di cuenta en ese momento, analizando un poco los posibles caminos, que había otro, en ese momento mucho menos común, mucho menos lógico, y era trabajar en mi marca personal y enfocarme en trabajar solo y simplemente valorizar mi marca personal y valorizar mi tiempo para poder seguirlo haciendo, pero trabajando solo. ¿Cómo es eso, Luis? Pocas personas hablan de ello, ¿no? De marca personal. Y los emprendedores siempre hablan de su producto, su servicio, el problema que van a desarrollar, pero casi nunca escucha uno hablar de marca personal. De hecho, como a nivel profesional eres el único que conozco, ¿sabes? En Colombia que tiene el concepto de la marca personal muy claro. Pero fíjense, y aquí lo ponemos un poco en las proyecciones futurísticas de Enrollados, tengo la firme convicción de que es un tema que se va a poner absolutamente relevante en todas las esferas de la vida. Hoy en día, de hecho, estamos viendo los grandes CEOs de las empresas y los emprendimientos se tienen que convertir en una marca personal porque al final del día son la cara visible de. Entonces vemos a Simón de Rappi, vemos a muchas de las caras, Andrés de Truora, y vemos un montón de caras de esos emprendedores, de esos CEOs, que al final del día, pues por la naturaleza y el crecimiento de sus negocios, están ganando visibilidad y luego a partir de esa visibilidad ellos también empiezan a llevar un mensaje y a construir una marca personal. Es algo que aplica si vas a conseguir un empleo, es algo que aplica si quieres ser consultor, si quieres ser conferencista. Realmente la marca personal, dado que cambiaron tanto los medios y tú ya no requieres un tercero que te dé voz, sino que cualquiera puede tenerla, la marca personal definitivamente es un tema que está cobrando mucho. Y se mucho. acentuó muchísimo durante la pandemia y la nueva realidad de los trabajos híbridos. Sí, y claramente toda esta tendencia de influenciadores, ¿no? O sea, es que todo el manejo de red, de exposición, los podcasts, crear contenido, los podcasts, todo este tipo de espacios llevan a que un montón de personas empiecen a tomar la batuta en mostrarse y en perder un poco también como el temor de, oiga, esto es lo que yo sé, estos son mis conocimientos, mostrémoslo al mundo y tener también responsabilidad sobre ello, ¿no? Porque tener una marca personal es también decir, este contenido que estoy generando, estas acciones que genero, tienen mi nombre. Tienen mi nombre. Sí, hay una responsabilidad de quién está diciendo eso y quién lo está haciendo. Absolutamente. Es muy interesante. Oye, Luis, una pregunta, digamos, ya estás pasando como, o nos estás contando ese paso a ese proyecto individual. Pero quería preguntarte, seguramente para público emprendedor que conoce a Alex y que dice, oye, pues igual es una posición muy privilegiada, haber estado en todo ese génesis y en ese proceso. Desde cero. Claro, eso no lo tiene cualquiera y en el mundo de emprendimiento pues es impresionante. ¿Cuáles dirías tú que son como esos aprendizajes principales que tuviste en esa etapa o en esa experiencia? Yo creo que tal vez de los más grandes de todos es tal vez lo que hoy en día llamamos el product development, el desarrollo de productos, y es algo que Alex siempre hizo de maneras muy intuitivas y luego seguramente le fue involucrando ya un poco más de aprendizajes y teorías, pero al principio yo lo vi construyendo sus propias metodologías cuando en esa época ni siquiera se hablaba de, ni había libros, ni había cursos de. Entonces creo que esas metodologías de construcción de productos que aplican para muchas cosas, aplican para sacar una conferencia, un curso, un producto, un servicio, aplican para muchísimas cosas, fueron supremamente valiosas, y creo que también la estructura del proyecto, manejar los tiempos, tareas y demás, fue algo que me quedó mucho de esa época. Chévere. Y muy interesante lo que mencionas como esa gestión de equipo, o sea, cuando mencionas que trabajaste remoto todo este tiempo, en esa época también trabajar remoto era como no existía. Una locura. Sí, de hecho, yo me di cuenta hace muy poco que yo fui nómada digital en el 2007.
sin saber siquiera que eso se llamaba así. Usábamos, ¿qué sería? Skype. Skype era la época. Era la había medio de video, comunicación. usábamos Skype. Totalmente. Sí, Skype. Skype era el medio de comunicación de la Yo empresa. usé una cosa completamente. más vieja que se llamaba Mirabilis ICQ. No, ICQ sí llegué a usarlo, pero era más social. Para trabajos sí era Skype en esa época y en los últimos momentos nos alcanzó a tocar Yammer como para actualizar un poco de qué estaba cada quien y me tocaron tal vez ya en los últimos momentos con él alcanzó a entrar un poco la metodología Scrum. Ya había algunas sesiones un poco de compartir y demás, pero ya había digamos que un poquito concepto de Scrum Master, pero Oye, muchos Luis, años después. ¿Cómo te ha ido trabajando yo con yo? con tu amigo imaginario. A mí me encanta porque básicamente todas las decisiones dependen de mí. Yo soy absolutamente, no sé si la palabra es intuitivo, tal vez sí, con las decisiones que tomo. Siempre me llevo y tomo decisiones por lo que a mí me hace sentido y lo que me hacen sentir las cosas. Procuro no de alguna manera sesgarme por lo que debería ser o por lo que el mundo dice que debería ser. Digamos que siempre me ha gustado mucho la sensación de tener una hoja en blanco enfrente y poder ser yo quien hace el dibujo completo. Tiene retos, definitivamente tiene retos, porque es un montón de trabajo, porque pues depende completamente de mí, pero en ese camino me encontré y sobre todo en los últimos tal vez 5 años empecé de alguna manera a salir de demasiada operatividad. Al principio de ese camino emprendedor, pues claramente lo primero que necesitaba era subsistir. Entonces al principio yo le decía que sí a todo. Entonces hacía cursos, hacía charlas, hacía asesorías, pero entonces también creaba sitios web y llevaba campañas y todo lo que no era síncrono lo tenía que hacer antes de las 8 de la mañana y después de las 8 de la noche. Claro. Entonces muchas veces mis mañanas y mis noches eran de trabajo súper intenso y no tenía tiempo para nada. Y estos fueron tal vez los primeros 5 años, 4 años de vida independiente. Y además que ahí está uno en esta locura de sobrevivir y flotar entre una factura que se atrasó y otra que estaba súper atrasadísima y finalmente me pagaron. Entonces como que ahí ya empieza uno medio a flotar. Y en algún momento tomé la decisión un poco también por salud mental de cortar todo lo que era ejecución. Decidí dejar todos los campañas que llevaba, todo lo que repercutía, pues básicamente lo que significaba dejarme tarea y enfocarme solamente en cursos, charlas, conferencias y asesorías, que era algo mucho más específico en tiempo. Yo voy, doy mi curso, mi charla, mi conferencia, mi taller o mi asesoría en los tiempos estipulados. Por eso me preguntabas tú que si los tiempos eran un poco estrictos. Me tocó volverme mega riguroso con el tiempo porque finalmente es de lo que vivo, de monetizarlo. Y al cortar un poco la ejecución me empezó a quedar tiempo. Y lo que empezó a suceder, que ha sido maravilloso cuando me quedó tiempo, es que empecé, por un lado, a invertir tiempo en automatizar tareas, que ese es básicamente mi apoyo. Si no pudiera automatizar o si no automatizara mucho de lo que hago, me enloquecería. Entonces empecé a automatizar muchas de las cosas, sobre todo esas tareas un poco más operativas, repetitivas, cosas como pasar una propuesta, hacerle seguimiento, facturar, ese tipo de cosas que a veces lo consumen a uno en el día a día. He ido automatizándolos mucho y también ha sido maravilloso en este último tiempo que he tenido tiempo para poder crear cosas, para poder crear mi curso, crear metodologías, crear formatos, crear formas de hacer las cosas que finalmente a veces son construcciones completamente propias, a veces son traer un poquito de aquí, un poquito de allá y construir algo que me hace sentido y que pues hay personas a las que también les ha hecho sentido. Claro. Luis, una pregunta, digamos, trato de atar un poquito lo que has mencionado de marca personal, ¿no? Y que al final pues, es un tema que trabajas y lo conecto con el libro, que precisamente gran parte de un capítulo del libro es como las características personales del emprendedor, ¿sí? Y el autor nos habla de algunas específicas, nos habla, por ejemplo, de emprender con un motivo, más que una motivación, nos habla de un carácter emprendedor, nos habla de en caso de que usted no tenga un carácter, también ser muy luchador. En ese sentido, tú que has trabajado con emprendedores, que has apoyado en temas de desarrollo de marca personal, ¿cuáles dirías tú que son como esas características o atributos claves para un emprendedor, como para en su ser, en su persona? ¿Qué consideras tú? Yo creo que esa fuerza interior o esa motivación de fondo es súper clave. Yo
justo pues les contaba hace un rato que me he estado reconectando con la universidad y he estado volviendo a acercarme a la facultad y demás, en gran parte porque hace más o menos unos 3 meses tuve la oportunidad de volver después de más de una década a participar en un Startup Week. Están familiarizados con el concepto. Sí. 54 horas, desde viernes en la noche. De hecho, este fin de semana voy a participar en uno aquí en Bogotá. Estuve en uno en Armenia, el primero que se hizo después de la pandemia, y fue absolutamente fascinante. Me encantó. Yo participé como simplemente participante en el primero que se hizo en Colombia hace muchos años, creo que fue 2009, y yo organicé el segundo que se hizo en Colombia, que también fue un despliegue, una cosa impresionante de trabajo, y tanto que creo que salí disparado para la otra orilla y me desentendí 10 años. Pero volver a este Startup Weekend fue conectarme con uno de los tal vez conceptos para mí más importantes del emprendimiento, y tal vez es de las cosas que uno más fácil se le olvida, y es esa frase maravillosa que dice que uno tiene que enamorarse del problema y no de la solución. Tal vez ese es uno de los principales problemas que yo veo en muchos emprendedores, y es que están tan enamoradísimos de la solución que se les olvidó el problema. Lo hemos discutido varias veces. Creo que cuando uno realmente logra encontrar el problema que es y logra conectarse y enamorarse, pero absolutamente de fondo, esa es la motivación que uno necesita para sacar adelante lo que sea. Porque ahí la solución pasa a un segundo plano. Y si no es esta, la desechas, y si no importa, si es tecnología, buscas otra, si ya invertí. Y yo sí que vi con Alex casos. Alex en su momento tuvo fallos enormes donde había metido millones de dólares de su bolsillo que luego finalmente pues no funcionaron y siguió adelante. Entonces, ese para mí tal vez es uno de los puntos más importantes. Y en los últimos años, tal vez de la pandemia para acá, y siento que es un fenómeno que he sentido en muchísimas personas, siento que es algo por lo que hemos estado pasando muchos, y es también un poco esa búsqueda de propósito, esa búsqueda de lo que hacemos más allá de generarnos un rédito económico, un dinero, pues, ¿qué va más allá de eso? Y creo que en el emprendedor, sobre todo, ahí hay un punto importante, y es alinear ese propósito con ese problema del que te estás enamorando. Y es lo que te va a permitir llevar el impacto que quieras llevar al mundo de la manera que quieras llevar, sea un impacto social, sea un impacto ambiental, sea algún tipo de impacto. Creo que ese punto a veces no es tan claro. A veces simplemente encontramos una idea o vemos un problema en la industria y simplemente decidimos trabajar en una solución, y desde que ya construimos la solución nos enamoramos de la solución y de ahí para adelante, y el problema se nos olvida. Y hoy en día es curioso porque veo muchas empresas que probablemente nacieron de un problema, nacieron con un propósito claro, pero ya después en el camino se les olvidó, se va perdiendo. Y ya después ves, no, simplemente hay un tema económico y se trata de qué tanto crecimos y qué tanta inversión levantamos, y me parece complejo luego cuando entramos en ese juego de inversiones y dineros y exigencias para dar unos rendimientos increíbles. Bueno, creo que ahí hay un punto importante. De hecho, el autor dice, oiga, usted como emprendedor tiene que darse cuenta hasta dónde llega en su emprendimiento, porque una característica de los emprendedores es un poco la testarudez, ¿no? El creer firmemente en contra de absolutamente todo, que esto tiene sentido, y de pronto tenía sentido y salió la empresa adelante, y han pasado, no sé, 10 años, entonces, y el emprendedor sigue al frente, y de pronto el emprendedor se hizo o tiene una genética o una forma de ser que no necesariamente encaja con hacer crecer una empresa. Para eso están más los gerentes un poco, claro, ¿no? Entonces también el saber en qué momento moverse. O perdió la motivación y se está esmarchitando ahí. Está desapagándose y está perdiendo esa chispa inicial que tenía cuando seguramente tuvo la idea o cuando nació. Entonces, absolutamente, creo que vemos fenómenos como esos todos los días. Sí, otros emprendedores se vuelven gerentes sobre la marcha, digamos, terminan al frente de sus compañías muchísimos años y tal, pero uno como una mirada acá lejana diría, y tanto que podría haber hecho si hubiese continuado ese camino. Claro, sí. Hubiese dejado su empresa a otros y él hubiese seguido haciendo otra cosa, ¿no? Y seguramente si el amor fuera más por el problema que por la solución, que es un caso muy común, es cuando tú ves que el emprendedor tal vez dejó andando, ya dejó gente capacitada muy buena ahí, y se va a encontrarle otra arista al mismo problema y a seguir trabajando en ese mismo problema, o trayendo todo ese know-how y todo ese aprendizaje que ganó aquí para solucionar otro problema que tal vez se puede solucionar con ese mismo aprendizaje, y ya empiezas a ver emprendedores seriales. Sí, en tu caso personal, Luis,
¿En qué momento estás de ese proceso? ¿Sigues, digamos, conectado con esa pasión, con ese propósito de tu emprendimiento, o ya estás delegando un poquito? No, de hecho, yo sí ya creo que es una decisión de vida mantenerme trabajando solo. Okay. Es lo que me gusta y es lo que disfruto, y por fortuna tengo ese brazo de automatización que me permite delegarle a máquinas esa parte que no me gusta tanto. Con la pandemia y después un poco me entró esta pensadera, también puede ser un poco los 40, como que entra uno en épocas un poco más de reflexión, y relativamente hace poco me di cuenta un poco cuál era mi propósito en la vida. Fue un proceso supremamente largo y chistoso, porque como muchas veces pasa en la vida, yo siempre he sentido que cuando eso sucede creo que es el camino correcto. Di una vuelta gigantesca buscando por un montón de lugares y me di cuenta que la respuesta la había tenido siempre enfrente. Okay. Y me di cuenta que mi propósito es prácticamente lo que yo siempre he hecho en la vida. Yo siempre he acompañado y apoyado empresas a través del marketing digital. El componente que le faltaba a eso, que de alguna manera fue el hallazgo reciente, es que acompaño empresas e emprendimientos a través del marketing digital con el fin de maximizar también su impacto, su propósito. Entonces, de alguna manera, lo que me di cuenta es que mi propósito se cumple a partir del propósito de otros. Lo que yo hago es ayudarle a otros a multiplicar su propósito, a que su impacto sea más grande. Entonces, encontrar solamente ese puntito al final fue bien valioso, y me di cuenta que hay dos caminos en esa decisión. Uno, me enfoco solamente en empresas que ya tienen un propósito claro, que esto es lo que hoy en día llamamos empresas de triple impacto. Pero lastimosamente hoy en día al menos son muy pocas. Siguen siendo un porcentaje muy chiquitito. Como tan explícito definido. Exactamente. Entonces me di cuenta que yo, por el rol que hoy en día juego en la industria y la oportunidad que me ha dado la vida de estar en la posición que tengo hoy en día, puedo ser fácilmente ese detonante. Puedo ser el que pone el tema en la mesa. Puede ser el que hace que muchas empresas que tal vez de pronto nacieron con un propósito pero se les perdió en el camino, se cuestionen y tal vez empiecen a recuperar un poco ese norte y empiecen a alinear un poco de lo que hacen o mucho de lo que hacen para generar un impacto más allá del económico. Entonces ese es un poco el momento en el que me encuentro hoy en día, realineando un poco mi oferta hacia allá, que al final no es un cambio súper grande, simplemente es como hacer conciencia de hacia dónde lo enfoco. Y en ese camino de multiplicación de propósito, también muy afín con el tema de marca personal, yo quería desde hace varios meses, de hecho fue una de mis metas con las que arranqué el año, empezar a trabajar formatos de inmersión. Y era algo que quería hacer al interior de mi curso táctico MD, marketing digital. Inicialmente me lo pensaba como, no sé, nos vamos a ir a una inmersión de comercio electrónico, una inmersión de B2B, inversiones de diferentes tipos. Por conversaciones con colegas, amigos y demás, justo salió una primera versión de inmersión enfocada en marca personal. Y de hecho hace 15 días estábamos en eso, fue hace poco, sí, fue hace muy poco. Logré juntar un grupo de 6 colegas, todos desde diferentes áreas trabajando con la marca personal, y nos fuimos con 23 participantes a un destino sorpresa durante todo el fin de semana. Es casi como un Startup Weekend, pero para trabajar en un proyecto de marca personal. Desde identificar el problema, plantear cuál es tu propósito alrededor de ese problema, entender un poco tu situación y tu posición de juego dentro del ecosistema de las marcas personales, y después entender un poco cuál es el ecosistema digital que necesitas tener como marca personal, qué necesitas comunicar, cómo necesitas comunicarlo, herramientas, redes sociales, podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, cómo le pones precio a eso que estás vendiendo como marca personal y cómo lo vendes, que es muchas veces un poco el gran dolor, el famoso síndrome del impostor que nos hace querer vendernos por 3 veces. Claro, claro. Y tú, claro, comienzas un poco con marketing digital, pero el marketing, pues, digamos, está antes de la venta y el propósito final, en términos transaccionales, son la venta. Claro. Y allí te encuentras con el comercio electrónico y años después con la automatización, ¿cierto? Y al final tú dices, acá hay 3 oportunidades. Entonces tú has estado metido, pues te conozco de toda la vida en marketing digital, pero sé que también asesoras empresas en comercio electrónico y ahora último en automatización. Y adicionalmente, todo eso hay como una capa transversal de marca personal, ¿no? Entonces es el paquete completo. Sí. ¿Cómo ha sido eso de encontrar como esas aristas? Pues curiosamente, digamos que el marketing digital fue un
una decisión muy consciente porque yo estaba muy especializado en SEO y me había abierto un espacio en la industria y la gente me conocía por SEO. Y en algún momento, pensándolo y fue muy consciente, me acuerdo la decisión, el camino era o me recontra mega especializo en SEO o me abro un poco a todas las otras áreas del marketing digital y me abro, digamos, un espacio como marketing digital. Y me sentía más cómodo en este camino. Había empezado a explorar otras áreas del marketing digital y me di cuenta, o me estaba dando cuenta, que realmente las empresas necesitaban una mirada un poco más holística, una mirada más completa, más 360. Y empecé a explorar con algunos clientes, trabajar otras áreas, pauta, el tema siempre involucra medición, redes sociales y demás, y me gustó mucho ese camino. Que tiene un reto y es que es lo que normalmente se conoce como un océano rojo. Hay muchísima gente hablando de marketing digital, pero yo identifiqué una oportunidad y de alguna manera lo que he visto con los años es que es como si hubiera abierto un pequeño océano azul dentro de ese océano rojo, y es que mucha de la información que hay alrededor del marketing digital está muy enfocada a la inspiración, hacia la motivación, hacia lo importante que es el marketing digital, pero a mucha gente le pasa que cuando ya se sienta a hacerlo como que no tiene ni idea por dónde empezar. Y ahí fue donde yo me enfoqué, en la parte un poco más táctica de cómo se hace. Venga y miramos la herramienta y el paso a paso y se hace así o asá, o se empieza por aquí, se sigue por aquí, se sigue por allá. Entonces, digamos que eso me permitió abrirme ese espacio dentro del marketing digital. Luego, el comercio electrónico pues es la naturaleza de muchos de esos negocios, entonces el salto ahí era absolutamente natural. Ya había empezado a crecer el comercio electrónico y con la pandemia se fue a la estratosfera. Entonces, pues dentro de mi base de clientes hay una proporción, no sé exactamente cuál sea, pero fácilmente puede ser el 50% que son comercio electrónico. Y ya luego, cuando empecé a hacer automatización para mí mismo, empecé a aprender un montón de herramientas que me di cuenta que todos mis clientes necesitaban. Entonces en las sesiones les decía, venga, ¿y por qué no automatizamos esto? Y entonces empezamos procesos. Y tuve un par de experiencias que fueron bien bonitas con un par de clientes. Uno tenía una agencia de tours, un tour operador aquí en Bogotá, y el otro un centro de estética. Entonces, dos negocios absolutamente tradicionales en sus procedimientos y en sus formas, y empezamos ese proceso. A ellos les llamó la atención el tema y empezamos a automatizar, y le dimos un vuelco que yo digo, pues eso es lo que hoy en día tanto llamamos transformación digital. Claro. Y fue una experiencia muy interesante que luego pues ya naturalmente empecé a ofrecerle también a otros clientes que tenían esos mismos retos. Luis, una pregunta, y no puedo perder la oportunidad de que estás acá. Digamos, el libro nos habla de factores claves de fracaso, ¿no? Para pues, cuando se emprende y demás, ¿no? Ahora, quiero hacer el paralelo pues, con tu área de expertise. Y si estamos hablando, por ejemplo, de marca personal, ¿qué le dirías a los emprendedores que son como esos factores claves de fracaso de pronto, o los errores más comunes que se cometen al tratar de construir una marca personal? ¿Sí? ¿Cuáles consideras tú que son esos errores, los que más se cometen, los que uno le diría a un emprendedor, diga, ojo con esto? ¿Qué dirías tú? Yo creo que uno de los principales es querer mantener su idea oculta. Es no querérsela mostrar a nadie, que nadie se dé cuenta. La idea millonaria. Sí, la idea millonaria. Sí. Entonces yo no se la cuento a nadie porque me van a copiar. Yo creo que pues cuando uno ya lleva un tiempo en el emprendimiento se da cuenta que el riesgo de que alguien te copie es mucho menor que el beneficio de toda la retroalimentación que puedes obtener. Y que las ideas son probablemente el 1% y el otro 99% son la ejecución. Y hay un concepto que a mí me gusta muchísimo y que he visto que toma mucha forma en los últimos años. En inglés es un hashtag, de hecho, que se llama Build in Public, que en español sería como construyendo en público. Y es como desde que tú tienes una idea, hoy en día las redes sociales te permiten construirla en público. Y es empezar a rebotar ideas y preguntarle a tu audiencia y recibir retroalimentación. Y cada cosa que vas haciendo la puedes ir sometiendo casi que a retroalimentación instantánea, en lugar de tener que ir a encerrarte en un cuarto oscuro a construir una cosa que no tienes ni idea si a alguien le va a interesar, para luego sacarla al mercado y ver si a alguien le interesa. El contraejemplo de los que creen que en la idea millonaria está el éxito, yo creo que es Kickstarter, ¿sabes? Claro. Uno allí ve unas innovaciones tan increíbles que hasta con el plano, toda la cosa, y como esa parte oscura le dice a uno, venga, pero esto es copiable. De hecho, no les importa, o sea, lo socializan completo y el termómetro es cuánta financiación recibo. Por Alex, yo conocí en un Startup Weekend a un emprendedor argentino que se llama Diego Sáez Gil.
Y él tuvo un caso muy interesante porque lanzaron una campaña en Kickstarter o en Indiegogo, bueno, alguna de estas plataformas, y fueron hasta ese momento la campaña más exitosa de la historia en ese momento. Era algo así como que ellos iban por $65,000 y levantaron 2,5 millones con una idea para construir una maleta inteligente. Era una maleta, pues un carrión con wifi y se conectaba al celular y entonces te avisaba dónde estaba y tenía una cantidad de cosas, pero era mucho más de la historia y cómo se había contado. Para resumirles muchísimo la historia, el tema fue tan exitoso que las maletas terminó llevándolas por todo el planeta Usain Bolt, Sean Penn y una cantidad de embajadores de este nivel. Y esto iba creciendo a unos niveles increíbles hasta que la TSA, creo que se llama la reguladora en Estados Unidos, prohibió ese tipo de baterías y mató la empresa. Pero literal, murió la empresa. Pero les fue súper bien con ese tipo de proyecciones en crowdfunding. Hay que exponerse siempre a la crítica, a lo que uno puede considerar la copia. Sí. No, olvídate que guardarse una idea. Y hoy en día el founder, el CEO, el emprendedor tiene la oportunidad de que puede ir construyendo audiencia para cuando su producto esté listo. Yo nunca me olvido el ejemplo del MVP que sacó Dropbox al mercado. No sé si alguna vez leyeron ese pedacito. El video que mostraba lo que iba a hacer de Dropbox. Ellos con la religión a profundidad. No desarrollaron una línea de código hasta que tenían ya una base de más de 1 millón de personas listas para comprar el producto cuando lo desarrollaron. Entonces ellos desarrollaron el producto basado en una retroalimentación permanente de una comunidad que ya habían construido. Entonces creo que muy en línea con la marca personal, esa es una oportunidad muy grande que hoy en día tiene un emprendedor. Oye, mencionabas ahorita como la socialización previa de un emprendimiento. ¿Cuál es tu opinión frente a los TikTokers y esta nueva red que está saliendo de Facebook, Threads, ¿no? Threads. ¿Y cómo una empresa puede distinguirse allí entre millones posiblemente de personas que ya lo hacen, digamos que a nivel profesional, porque manejan con más naturalidad estos medios que lo que puede hacer una empresa establecida? Quizá una empresa naciente, puede ir aprendiendo y se hace lujo, pero una empresa establecida de pronto no. ¿Cómo es este bombardeo de TikTokers y demás que ya...? Yo creo que justamente ahí es donde está la oportunidad de la marca personal. Porque darte a conocer como persona es mucho más fácil que como empresa. Y hoy en día, y sobre todo los emprendedores más jóvenes tienen esa oportunidad. A nosotros nos cuesta mucho más. Nosotros tenemos que abrir TikTok y abrimos cualquiera de estas aplicaciones y nos cuesta y tenemos que aprender a usarla. Sí. Los nuevos emprendedores ya vienen con eso en el ADN. Ellos ya la abren y saben cómo funciona y todo les funciona bien y se graban haciendo. Entonces tiene una oportunidad grandísima para compartir simplemente lo que están haciendo. Y fíjate que a pesar de que, claro, hay un montón de competencia, pero cuando tú ves esa competencia no son personas que, mejor dicho, obvio, hay un trabajo detrás, pero tampoco es como que tuvieron que estudiar toda su vida para llegar a donde están. Simplemente encontraron una manera de transmitir un mensaje y un público que resonó con ese mensaje. Y eso es lo que hoy en día permiten las redes sociales. Una vez tú conectas con una audiencia, si sigues trabajando por esa vía, vas a lograr crecer seguramente a unos niveles que le van a permitir mucha visibilidad al emprendimiento o al proyecto que estés sacando adelante. Luis, una pregunta conectando con otro tema del libro, y es, hay una parte que se menciona mucho el ambiente familiar del emprendedor, o sea, como la importancia de tener ese núcleo de personas que te apoyen, que estén ahí, de tener también como ese soporte. El plan B. Sí, y tú mencionaste ahorita que resonó mucho conmigo, en esos inicios donde las horas de trabajo son extenuantes, donde no hay tiempo para nada, estás enfocado en eso. Para ti, ¿qué tan importante fue a nivel personal ese soporte? ¿Lo tuviste, no lo tuviste? ¿Cómo fue ese? ¿Lo sigues teniendo ya que tienes vida en pareja? ¿Cómo es eso? Creo que no lo tuve tanto en la medida en la que, por el lado familiar, cero o muy poco emprendimiento. O sea, no había nadie en la familia que yo pudiera acudir y decir, venga, ¿cómo se hace esto? ¿Qué pasa aquí? Y tampoco, no sé si de haberlo tenido, habría utilizado ese recurso, porque como les contaba, yo he sido muy siempre de tomar las decisiones. En cuanto a mi esposa, de hecho, nosotros lo hicimos al revés, porque lo que dice el libro, la fórmula es uno de los dos se independiza y el otro tiene su trabajo estable para mantener la casa. Nosotros saltamos al vacío los dos al mismo tiempo y ella también se independizó al mismo tiempo. Entonces creo que cambiamos un poco ese soporte por la urgencia de si esto no lo sacamos adelante, nos vamos a dar de cara contra el piso. Y yo siempre he pensado que esa sensación de que ya me voy a estallar la cara contra el piso es la que hace que el emprendedor saque toda la casta
y toda la fuerza que tiene interna. Por eso también hablamos ahora de esa zona de confort a veces de tengo mi trabajo y voy emprendiendo aquí por un ladito. Yo creo que al inicio sirve como para darle forma, pero hay un punto en el que toca hacer ese salto de fe y lanzarse al vacío. Y porque fíjate que tú y tu señora fueron tan arriesgados, no tengo presente la fecha exacta, pero yo creo que fue antes de pandemia que ustedes además dijeron vamos a hacer nómadas digitales, cuando no se hablaba de eso. Y les dio yo me acuerdo que saliste de tu apartamento, de las cosas que tenías, ibas a viajar ligero y se fueron a viajar. Y a trabajar. Sí. Y a trabajar, sí. Sí, por fortuna mi esposa siempre ha sido muy... siempre hemos estado muy alineados en el gusto por los viajes y siempre hemos estado muy alineados en de alguna manera en el desprendimiento de lo material, y por fortuna hemos podido recorrer un proceso juntos, y ese último proceso como nómadas digitales pues fue valiosísimo, porque llegamos un poco a la sensación de que hoy en día realmente necesitamos muy poco para estar felices, y eso que necesitamos para estar felices cabe en una maleta muy pequeña. Entonces hoy en día ya tenemos otra vez un apartamento y tenemos comodidades, pero están ahí y cuando estamos ahí las disfrutamos, pero nos vamos y en una maleta está realmente todo lo que necesitamos para estar felices. Qué bonito eso, que en una maleta cabe la felicidad. Sí, absolutamente. Qué bello, qué bello. Siempre te va a permitir ser feliz en cualquier lugar. Bueno, vamos cerrando. Sí, perfecto. No podemos dejar ir a Luis con nuestra pregunta de siempre relacionada con los libros. Los libros. Luis, ¿estás leyendo algo ahorita? ¿Cómo es ¿Qué tu recomiendas? lectura? ¿Qué recomiendas a nivel de lectura? ¿Qué ¿Libros? te ha movido en tu historia de lector? Creo que soy el peor ejemplo de lector. Sí. Soy Sí. pésimo para leer. Yo creo que si he leído 10 libros en mi vida, no han sido 11 libros. Soy mucho de leer en internet. Soy mucho de leer contenidos, lo que necesito lo voy buscando, más de blogs. Tengo, eso sí, una lista de blogs que sigo con bastante frecuencia, casi que permanentemente los estoy consumiendo, blogs de marketing digital, pero sí, para los libros soy pésimo. Y bueno, de pronto algún blog, algo que tú digas, oiga, les recomiendo este específico. Sí, al final el blog es un caso especial de un libro. Sí, al final del día sí. En el mundo del marketing digital sigo mucho un medio que se llama Search Engine Watch. Okay. Search Engine Strategies. Sigo mucho los blogs directamente de Google, de Meta. Ahora mismo que se abrió la oportunidad de los canales en Instagram, también estoy siguiendo varios emprendedores directamente allí, en Meta, Zuckerberg, Adam, no me acuerdo el nombre de él como la cabeza de Instagram. Okay. Sigo mucho como ese tipo de personajes, y hay un blog que me gusta bastante y que está dando mucho de qué hablar en el mundo del emprendimiento, y es Reforge. Okay. Reforge está haciendo unos cursos y está haciendo unos movimientos bien interesantes en el mundo de las startups y del growth, que es un concepto que también está creciendo mucho. Súper. Luis, muchas gracias. Chévere. ¿Cómo te encuentran ustedes. en redes, tu empresa? luisbetancourt.co es la más fácil, o en Google pueden poner Luis Betancourt. Si no me encuentran, pues tenemos problemas porque a eso me dedico. Y en redes, en la mayoría, estoy como Luis Betancourt CO. Sí. Ok. Ahí me Súper. encuentran muy fácil para lo que pueda apoyar con el mayor Chévere, gusto. hace como 10 años o más te invitamos al primer Community Managers Javeriana Weekend, te acordarás, con tú, Luis Sasa y otros por ahí. Total. Y qué bonito volverte a tener en la casa una década después, mucho más maduro, con más recorrido y dispuesto a prestarle servicios a los emprendedores. Así que ya tienen los datos de contacto. Google, Luis Betancourt, van a ser muy bien asesorados. Muchas gracias Luis. a ustedes por la invitación. Un abrazo grande a toda la comunidad. Luis, muchas gracias. ¡Feliz día! Este podcast ha sido posible gracias al apoyo del Centro Javeriano de Emprendimiento.